El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Decía al inicio de este espacio de noticias, dimos lectura a una nota periodística que publicó el portal Primicias con base en mensajes en las cuentas Twitter del último fin de semana, primero del alcalde metropolitano Jorge Yunda, luego de la ministra de Gobierno María Paula Romo, en el sentido de que hoy habría una reunión y se podrían tomar decisiones respecto de la semaforización en el caso de Quito. Si a mí me preguntan, dudo muchísimo, digo, por las señales, por los mensajes, por lo que dicen las autoridades. Miren ustedes cómo el ministro de Salud dice que no está colapsado el sistema de salud, cuando en la realidad el común de la gente dice otra cosa, y a lo largo de la primera parte de este espacio presentamos inclusive casos vivenciales. Acabamos de escuchar hace minutos a un ciudadano que da cuenta de las dificultades para la atención de su tío en las unidades de cuidados intensivos de la capital, pero para las autoridades en Quito no está colapsado el sistema de salud. Sin embargo, hoy podría haber una toma de decisiones. En ese contexto, es importante saber cuál es la visión del COE provincial, del que forma parte la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que tiene la gentileza de acompañarnos a esta hora. Prefecta, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Un saludo a toda la gente que nos escucha, nos mira en Quito, en Ecuador y en el mundo entero. Gracias por la invitación. Gracias, prefecta. A ver, desde el COE provincial, decía, el día de hoy va a haber una reunión de la ministra de Gobierno con el ministro de Salud y el alcalde a nivel de COE cantonal. ¿Qué expectativas hay a nivel de COE provincial, el COE provincial del cual usted es parte, prefecta Pavón? Fabricio, escuchaba hace un momento la entrevista que usted realizaba, su comentario final, y quiero decirle que no solamente es el testimonio de la ciudadanía, también el testimonio de las autoridades. Desde hace más de 15 días vengo advirtiendo que el sistema de salud está colapsado. Desde hace más de 15 días vengo insistiendo que Quito requiere medidas restrictivas necesarias para parar la emergencia sanitaria. Nosotros propusimos varias medidas al COE nacional que lastimosamente no fueron valoradas de forma adecuada. En este momento, Fabricio, existen 49 pacientes de forma oficial. No le hablo de los pacientes que están deambulando por los hospitales. 49 pacientes de forma oficial que están requiriendo una cama de cuidados intensivos. Son inauditas las declaraciones que ha dado el ministro de Salud. Y yo quiero hablar aquí con toda claridad, Fabricio. El gobierno nacional, en aras de justificar sus decisiones equivocadas, como por ejemplo los cambios de color de semáforo, que en este momento ya no existe semáforo, Fabricio. Las ciudades, por los mensajes equivocados que han dado las autoridades, están en otra lógica. Y también por sostener la tesis de la reapertura económica, están sacrificando la vida de los quiteños y la vida de los pichinchanos. Esto es inadmisible. Y yo aquí le quiero señalar, ni siquiera hace 8 días que planteamos las medidas como COE provincial, conjuntamente con el alcalde Yunda, como por ejemplo, restringir la movilidad, restringir el toque de queda, pedir la ley seca, suspender las funciones de quienes son parte del servicio público en la capital de los ecuatorianos, restringir las fiestas. ¿Cómo insistimos, Fabricio, en evitar que haya mayor número de concentración a propósito del Día de la Madre, del Día del Padre, que haya concentración por las festividades del Inti Raymi? Le solicitamos al COE nacional, pero no valoró las medidas. Insisto, por justificar su cambio de color de semáforo y por justificar su reactivación económica. Esto es muy grave, Fabricio. El día de hoy el COE provincial ha solicitado una reunión con los alcaldes y con el presidente del COE provincial, el ministro Arbán, porque venimos insistiendo desde la semana pasada. Nosotros como gobierno de Pichincha, el día viernes en el COE provincial planteamos nuestro análisis prospectivo, en donde señalamos que se viene un rebrote en la capital de los ecuatorianos en el mes de julio. Va a haber un rebrote, necesitamos tomar medidas. Y aquí quiero señalar algo, el mundo entero, Fabricio. Las ciudades de distintos países del mundo están tomando medidas restrictivas. Yo ponía la semana pasada el ejemplo de Portugal. Portugal le dijo sí a la apertura, sí a la reactivación, pero en este momento señala que Lisboa puede entrar a una emergencia sanitaria. Por lo tanto, medidas restrictivas en Lisboa. Insisto, la situación de Pichincha no es la misma del país. No estamos pidiendo volver a semáforo en rojo en el país entero,
pero por favor, autoridades del COE Nacional, pongan el termómetro en la ciudad. En este momento, Fabricio, tengo alerta de contagio comunitario en Zambisa, tengo alerta de contagio comunitario en varios barrios de Calderón, como el barrio Marianitas, que es un barrio gigante en la parroquia de Calderón. Tenemos alerta gigante en este momento en Llano Chico. El presidente de Llano Chico hasta medianoche me estuvo escribiendo, solicitando más pruebas, solicitando fumigación, solicitando atención. No hagamos que nuestro sistema de salud colapse, rebase la capacidad que tiene. La única manera de volver a equilibrar el sistema de salud es parar el número de contagios. Y esto implica medidas restrictivas. Y hoy, Fabricio, empezamos la semana con el servicio público reincorporándose. Es una medida irresponsable. Perfecto. Antes de hablar de esa medida, a ver, usted nos hablaba de Lisboa. No se vaya tan lejos, no se cruce el charco, quédese aquí en Sudamérica y vamos cerquita a Bogotá. La colega periodista Andrea Bernal el sábado informaba en su cuenta Twitter que la alcaldesa de la capital de Colombia, Claudia López, anuncia que Bogotá deberá prepararse para volver a una cuarentena estricta. El país confirmó 4.149 nuevos casos para un total de 88.591 y se acercan a los 3.000 fallecidos. O sea, Bogotá ya está pensando en retomar la cuarentena, prefecta. Y aquí, con 6.850 casos, con 484 fallecidos, nos reflexionamos, porque sostenemos una tesis y coincido con usted, Fabricio. Estos mensajes que emite la máxima autoridad en salud, que emite la máxima autoridad del COE Nacional, son equivocados, porque la ciudadanía dice, no está pasando nada, pues entonces ahora salimos, no está pasando nada, entonces ahora vamos a una fiesta, entonces hoy salimos y no hay problema en manipular la mascarilla o andar sin mascarilla, todo está bien. No, ciudadanos y ciudadanas, no nos están diciendo la verdad. Mire, la semana anterior, el día jueves, viernes, tuve que entregar bolsas de cadáveres por el pedido de los hospitales públicos, porque sin duda está falleciendo más gente. Entregué bolsas de cadáveres en el Hospital San Francisco del Norte de Quito, 100 bolsas para cadáveres, 100 sábanas antifluidos. En el Hospital IES del Sur de Quito, 40. En el Hospital Pablo Arturo, 60. Ciudadanos y ciudadanas, hay una alarma en Quito y necesitamos aumentar los cuidados. Pero aquí, Fabricio, también han señalado que todo es responsabilidad de la ciudadanía, pues. La ciudadanía tiene que usar la mascarilla, la ciudadanía tiene que cuidarse. No, señores, aquí también hay responsabilidades de las autoridades nacionales y aquí son ellos los que tienen el control del COE Nacional y tienen también la decisión para ir hacia medidas restrictivas que a nivel del COE provincial, prefecta Pavón, ¿se podría plantear la posibilidad de, si no regresamos al semáforo rojo, yo dudo mucho que eso ocurra, pero sí tal vez de reformular las condiciones del semáforo amarillo en Quito, o sea, tratar de hacer una suerte de amarillo especial, incorporando algunas restricciones que no signifiquen que Quito va a volver al semáforo en rojo? No sé si me explico y no sé si eso es posible, prefecta. Fabricio, el COE provincial puede recomendar. Lastimosamente, la decisión está en el COE nacional y también en los COEs cantonales. Por eso nosotros, desde la semana pasada, como COE provincial, sugerimos las 4 medidas. 4 medidas que no fue valorado por el COE nacional. No sabemos en este punto si por la tosudez de sostener sus medidas, si porque propone la prefecta de Pichincha, no comprendemos, pero decisiones que debían tomarlas. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Yo el día viernes le volví a decir al ministro Agustín Albán, presidente del COE nacional, tenemos que insistir en medidas restrictivas y a eso se debe la reunión que el día de hoy vamos a tener con todos los alcaldes de provincia, porque, Fabricio, si Quito está saturado, si Quito está derivando pacientes a otras provincias, imagínese la situación del cantón Rumiñahui, imagínese la situación del cantón Mejía, que son sobre todo los 2 cantones con mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque son los conurbados a Quito. Luego tenemos cantones como Cayambe, que tiene aproximadamente 50 casos, también tiene una gran preocupación, pero ahí debo reconocer la valentía del alcalde Churuchumbi. El alcalde Churuchumbi decretó la ley seca en su cantón. Con plena festividad del Inti Raymi, él decretó una medida antipopular, una medida que sin duda no le gusta a los sectores que están vinculados a el expendio de alcohol, pero el alcalde Churuchumbi tomó la medida. Por eso es que yo me pregunto, cuando comparo medidas como las que toma el alcalde Churuchumbi y miro las reflexiones del COE nacional, me pregunto qué intereses
están protegiendo. Porque comprendo la necesidad de un padre de familia que tiene que salir a buscar sustento diario, pero no comprendo por qué tenemos que sostener el consumo de alcohol en la capital. No me cabe en la cabeza. Cuando hemos visto reiteradamente la denuncia en redes sociales y por medios de comunicación de las fiestas clandestinas, sin uso de mascarilla, está comprobado que en las fiestas clandestinas aumenta el riesgo de contagios. ¿Qué intereses estamos defendiendo? Los intereses de la industria del licor, eso estamos defendiendo. Yo lo que noto, prefecta... ¿La vida de los ciudadanos o esto, Fabricio? Si me permite interrumpirle, prefecta, yo lo que noto, y esto lo he venido señalando desde hace semanas en este espacio, yo noto que hoy la discusión, o sea, al menos hasta hoy, porque hoy evidentemente ya hay una preocupación, al menos ya reconocen las autoridades que hay una preocupación, pero digo, lo que he notado en las últimas semanas es que solamente se ha hablado de la economía, de la reactivación productiva, de la necesidad de activar el comercio, de la necesidad de mover la economía, y ya no se ha hablado mucho del tema de la salud. Yo le pregunto a usted, prefecta Paola Pavón, ¿es posible combinar las dos cosas, la reactivación comercial y productiva y los temas de la salud? ¿Hay cómo hacerlo? Fabricio, hay cómo hacerlo. Por eso nosotros pedimos medidas restrictivas para poder controlar. Por ejemplo, hay muchas empresas privadas, y lo puedo decir porque palpé, porque verifiqué que los protocolos se estén cumpliendo en la provincia de Pichincha, que entregan todos los implementos de protección personal a sus trabajadores. Y también servicio de transporte, que eso es fundamental. El transporte es la trampa perfecta para el COVID. Pero si usted tiene una empresa que está abierta, tiene una empresa que tiene servicio de transporte para sus trabajadores, que ha disminuido el aforo, que está haciendo pruebas rápidas en su empresa, ¿cómo usted cierra esa empresa que además permite que sus trabajadores seguramente estén más seguros ahí que en la calle? Pero no comprendo, por ejemplo, lo de la ley seca. Lo de la ley seca era determinante. Sí, quien está a cargo del ECU 911, como es el señor Juan Zapata, señala que en la última semana se ha incrementado el 34% de accidentes de tránsito por consumo de alcohol. Si tenemos evidencia que la policía está deteniendo el fin de semana gente en estado etílico sin mascarilla, ¿por qué no tomar esa medida? Ahí me pregunto, ¿qué intereses están cuidando? No están cuidando la vida y la salud de los pichinchanos, estoy convencida, Fabricio. No podemos, por la tosudez de defender el color del semáforo o defender de manera ciega la reactivación económica, comprender que Quito tiene que tomar medidas en este momento urgentes. Si colapsa el sistema de salud de Quito, Fabricio, también está colapsando el sistema de salud del país. Y además voy a señalar por qué insistimos como COE provincial en las medidas restrictivas. Porque somos testigos que los hospitales ya no dan para más apertura, ya no caben más camas, ya no caben más unidades de cuidados intensivos. Con un gobierno nacional que sigue despidiendo personal de salud, no hay médicos que puedan atender. Esa es la realidad. Entonces, si usted tiene un sistema de salud que ya está rebasado, que no tiene dónde crecer, que no tiene personal de salud que puede incorporar, tome medidas restrictivas, van de la mano. Tenemos que convivir con el virus y eso significa encontrar el perfecto equilibrio entre la evolución de contagios que tiene una población y la capacidad del sistema de salud que tiene para atender. Correcto, perfecta. Dejemos el tema sanitario, vamos a estar expectantes de aquello. Yo quería justamente una declaración suya en ese sentido sobre la preocupante situación sanitaria en Quito. Hablemos también del tema recursos. Usted la semana anterior presentó una acción jurídica, entiendo que fue una acción de protección, por la ausencia de las transferencias de recursos a los gobiernos locales y particularmente al gobierno de Pichincha. Este domingo el Ministerio de Finanzas emitió el siguiente comunicado: Gobierno Nacional transfiere $130 millones a los GATS. Dicen que han transferido $31 millones a las prefecturas, 12 millones a los municipios grandes, 33 millones y medio a los medianos, 38,6 millones a los pequeños, 15 millones a las juntas parroquiales. Dice en el comunicado de prensa que se trata de las cuotas adeudadas por modelo de equidad territorial. Las transferencias corresponden a rubros pendientes parciales de marzo y abril en cumplimiento del compromiso realizado desde el gobierno de ir asignando recursos conforme a la liquidez del Tesoro Nacional. Con la última transferencia se ha cancelado la totalidad de lo adeudado hasta abril para los GATS con mayores necesidades de financiamiento. 797 juntas parroquiales, 146 municipalidades pequeñas, es lo que dice este comunicado. Le pregunto, en el caso de Pichincha, ¿les correspondió algo de estas transferencias?
Fabricio, el sábado en horas de la madrugada nos acreditaron $5 millones. Nos siguen debiendo la cuota de marzo, porque no es la cuota completa de marzo. Nos siguen debiendo el IVA, nos siguen debiendo los temas pendientes por riego. La deuda que tienen con el gobierno de Pichincha, Fabricio, asciende en este momento, con el ingreso que nos hizo el fin de semana, nos siguen debiendo $40 millones. Y quiero comentarle el malestar que existe por esa nota de prensa en los prefectos del país. Varios prefectos han insistido que ni siquiera les ha llegado un poquito de dinero de la cuota de marzo. O prefecturas como la de Napo, que les llegó $600.000, que se sienten burlados. Esta es la realidad. Nuevamente una información que no es real. O sea, es preferible que digan, se hizo un ingreso, se diga la verdad, pero no se genere una falsa expectativa. No están cumpliendo con la obligación que tienen, no con los prefectos o con los alcaldes o con las presidentas de las juntas parroquiales. La obligación es con la ciudadanía. Mire, el día de ayer el presidente de Llano Chico me pedía pruebas. Nosotros ya cumplimos con todas las pruebas. Por suerte, después de 2 meses me llegó el crédito del Banco del Estado, también esta semana, para poder reactivar toda nuestra emergencia, nuestra compra en emergencia sanitaria. Vamos a lanzar la compra de las pruebas. Pero esto es lo que está pasando a la provincia de Pichincha, que es la capital de los ecuatorianos. Imagínese el resto del país, Fabricio. La situación es muy dura. Estos recursos son necesarios para que nosotros sigamos atendiendo. Por eso nuestra acción de protección, porque a nosotros de IVA nos deben $11.900.000. 12 millones casi, Fabricio. Aproximadamente 12 millones de IVA. Por eso hemos colocado esta acción de protección, porque nuestra obligación es precautelar los recursos de la provincia. Y solamente estamos hablando de la emergencia sanitaria. ¿Qué pasa con las obras? ¿Qué pasa con las vías? ¿Qué pasa con los procesos de cogestión en todas las parroquias rurales que están paralizados? Sin duda tenemos una preocupación enorme. Y lo que es peor, Fabricio, no tenemos certeza. Yo desde la semana pasada vengo insistiendo en que el ministro Richard Martínez me reciba. Quiero tener certezas para saber cómo planifico de aquí a fin de año, para saber cómo destino los recursos que nos van a dar, no nos van a dar, cuál va a ser la situación. Eso es lo que pedimos los gobiernos provinciales. ¿Y el ministro le ha contestado o no? ¿Perdón? ¿El ministro le ha contestado o no? No hemos tenido la suerte de que... No le han parado bola, prefecta. ¿Perdón? No le han parado bola. A pesar de que pusimos un tuit, Fabricio, porque ya nos vimos en la obligación de poner acción de protección, nos vimos en la obligación de hacer un llamado público. Y ahora le puedo decir, este llamado es a nombre de los prefectos y prefectas que estuvimos hasta altas horas de la noche comunicados. Existe una preocupación enorme, queremos tener certezas para saber cómo enfrentar estos 6 meses de lo que va este año. Es fundamental planificar. Necesitamos tener certezas del Ministerio de Finanzas y necesitamos que el ministro Richard Martínez se siente con los prefectos. Somos 23 prefectos, señor ministro, 23 prefectos y prefectas. Créanme que no le vamos a quitar mucho tiempo. Que por favor en su complicada agenda nos coloquen 1 hora de reunión. Es lo único que estamos pidiendo. Correcto. A ver, pero ¿usted le envió una comunicación oficial o solamente se manejó a través del Twitter, prefecta? 2 meses, Fabricio, comunicados oficiales. 2 meses estoy enviando cartas. 2 meses, Fabricio. ¿Y no le contestan ninguna carta? Ninguna carta. Así como estoy pidiendo cita con el ministro de Obras Públicas, que tampoco nos da cita. De todas maneras, por teléfono, por WhatsApp, de todas las formas. La única persona que ha tenido la gentileza del Gobierno Nacional de contestarnos ha sido el señor canciller por los temas de UNASUR. Nadie más, Fabricio. Nadie más ha tenido la gentileza de contestarnos. ¿En qué país estamos? Somos autoridades electas por voto popular, representamos a la ciudadanía, queremos sentarnos. Y le puedo decir que esto que pasa con Pichincha pasa con el país entero. No se sientan a discutir con nadie. Este es el manejo económico que ha tenido el gobierno. No hay obra social, hay despidos, no se pagan salarios, deben a las universidades, deben a los gobiernos autónomos descentralizados. Esta es la realidad económica. Correcto. Prefecta, quiero aprovechar también la gentileza que usted ha tenido en atendernos esta mañana para hablar de política, si me lo permite, porque la semana anterior, a ver, hubo 2 novedades. La una, el hecho de que Jaime Nebot no va a ser candidato a la presidencia de la República, pero antes hubo un anuncio del expresidente Rafael Correa en el sentido de que
Palabras del expresidente: si le dejan, él será candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Es un anuncio real? Es decir, el plan A que tienen ustedes es que Rafael Correa sea el candidato a la vicepresidencia de la República de la Revolución Ciudadana. Al igual que en el caso de la emergencia sanitaria, tengo que decirle, lo vengo diciendo, Fabricio, he insistido muchísimo que nuestro candidato y nuestra primera opción es Rafael Correa, a pesar de toda la persecución. Y ahí es cuando yo no comprendo. Mire, tenemos funcionarios públicos que nos siguen, tenemos toda una administración de justicia en la emergencia sanitaria, que estén concentrados seguir, podrían trabajar un poquito más. Mire usted el día de hoy, en el afán de lograr proscribir a Rafael Correa. 3 años vienen en ese intento. El día de hoy está convocando de manera ilegal a una audiencia, afectando el derecho a la defensa de Rafael Correa. El abogado de Rafael Correa está con COVID, el doctor Jarrín. Y sin... no es ninguna falsedad, ningún pretexto para suspender la audiencia. Por Dios, está con COVID, está gravemente afectada su salud. Y sin embargo, que asista. Después que ya no asista. Que se conecte vía Zoom. Que, por Dios, o sea, que pare la persecución. Y ahora, Fabricio, no solamente eso. ¿Cómo? El CNE no dio paso a una medida ilegal, descabellada, una intromisión de funciones del Contralor General. Amenazaron inmediatamente en destituir a los 3 consejeros del CNE. Después, como no se dio paso a eso de manera inmediata como esperaba, amenaza de juicio político en la Asamblea Nacional, tampoco se logró. Y ahora ya les abren instrucción fiscal. Entonces, para decirles, ojo, no les podemos meter presas. Como actúan en este país, como actúa la justicia al servicio de protervos intereses por intentar proscribir a la Revolución Ciudadana. Nosotros, Fabricio, vamos a participar en el 2021, somos demócratas, creemos que este país tiene derecho a tener un horizonte, creemos que esto se tiene que discernir en las urnas, tiene que pronunciarse el pueblo ecuatoriano, y lo único que pedimos es que nos dejen participar en elecciones. Perfecta, no sé si me escucha, perfecta, ¿sí me escucha bien? Perfecto. Ya, perfecta. A ver, algunos, luego del anuncio de Rafael Correa, algunos constitucionalistas han advertido que Correa, a ver, vamos a suponer que llegamos al 17 de septiembre, que es la fecha de la convocatoria de elecciones, y se abre el plazo del 18 de septiembre al 7 de octubre para la inscripción de candidaturas. Y vamos a suponer que hasta esa fecha no se genera una sentencia penal condenatoria ejecutoriada contra Correa, es decir, Correa no perdería sus derechos políticos y podría ser candidato y se inscribe para la vicepresidencia de la República. El tema es que varios juristas constitucionalistas han advertido que Correa tiene impedimento constitucional para ser candidato a la vicepresidencia y han invocado el artículo 149 de la Constitución, que dice: quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. Invocan este artículo, este texto que acabo de leer en el artículo 149 de la Constitución para señalar que Correa obviamente tiene un impedimento para buscar una candidatura presidencial, pero tampoco podría ser candidato a la vicepresidencia. ¿Cuál es su opinión sobre estos comentarios de algunos juristas? Otra argucia jurídica, Fabricio, recordarles que el único candado constitucional que plantea nuestra Constitución es la reelección para la presidencia de la República. Por eso en nuestros escenarios siempre estuvo prevista la participación de Rafael Correa. No sé por qué sorprende hoy después de las declaraciones que dio Rafael la semana pasada. Siempre estuvo en el escenario porque tenemos claridad respecto de que el único candado constitucional para la reelección es la que tiene que ver con el cargo a la presidencia de la República. Por lo tanto, seguiremos peleando nuestra posibilidad de estar en la papeleta electoral con Rafael Correa en ese binomio presidencial. Vamos a suponer en el otro escenario que Correa no es candidato, sea porque la sentencia queda ejecutoriada o sea porque no califican su candidatura. Vamos a suponer ese escenario. ¿Cuál es el plan B? Prefecta.
Fabricio, como les señalo, nosotros sin duda tenemos una de las ventajas más extraordinarias, que tenemos el hombre y el jugador que la ciudadanía demanda para la siguiente competencia, porque no solamente es un pedido de la Revolución Ciudadana, es un pedido clamoroso de la ciudadanía que Rafael pueda ser el candidato. Sin embargo, nuestro proyecto político va más allá de los nombres, y creo que eso lo hemos podido demostrar durante estos 3 años. El proyecto político, sin él aquí, con Jorge Glass detenido, sin Alianza País porque nos robaron el partido, política que no nos permitieron en el CNE levantar y construir durante este tiempo, se mantiene vigente. Participamos en las elecciones locales como Revolución Ciudadana y vamos a participar como Revolución Ciudadana y como proyecto político en el 2021. Pero algo más importante, Fabricio, vamos a ir a esa gran coalición, a ese gran frente, porque estoy convencida que no somos la única organización política que está preocupada y comprometida con el futuro del país. Hay una serie de organizaciones, tanto locales como nacionales, que están solicitando ir en este Frente Amplio. Así que vamos a generar este Frente Amplio que coloque la producción nacional como primer requisito, que coloque en segundo lugar la reactivación del empleo, que tengamos horizonte político, que tengamos salud pública de calidad y que tengamos educación pública de calidad. Eso ya lo hicimos y ahora, con más razón, en esta crisis sanitaria, política, económica que vive el país, nuestra obligación como demócratas que somos es darle una salida democrática al Ecuador. Por eso hoy clamamos porque no se afecte la democracia, porque no se altere la democracia, porque no se destituya el Consejo Nacional Electoral, porque no se cambie el calendario electoral, que mantengan las reglas de juego, que no le den al país un golpe democrático. Ya tenemos un golpe económico, sanitario, político. Por favor, paren. También ahora van por la democracia en el Ecuador. Es inaudito. Correcto. Prefecta, gracias por el tiempo y por estos minutos. Ya seguiremos hablando de los temas de la gran agenda política y también su labor en la prefectura. Gracias por atendernos. Buenos días. Le agradezco, Fabricio, que tengan un buen día, y a la gente que me escucha, a cuidarse, por favor, a utilizar la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. 3 reglas de oro para evitar el COVID. Muchas gracias. Gracias. A Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, aquí en A Primera Hora, 8:31.